Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo usted vea este video, profe. Yo soy Lesca Rodríguez, le vengo a presentar la tercera evaluación de la materia de base de datos de la sección 745 de la carrera de informática, la cual versa sobre la organización física de una base de datos. Una introducción rápida sería que la organización física de una base de datos es en cierta medida esencial para que un buen sistema, o sea, para cualquier buen sistema, ya que de ahí depende el rendimiento general de dicho sistema, además de que determina en gran medida, o sea, es determinado en gran medida, o sea, el rendimiento del mismo sistema, por las estructuras físicas que mantienen estos datos en forma. Y también lo hace de manera eficiente. Entre mejor el equipo, más rápido se cargan los datos. Esto obviamente determina la eficiencia con la cual el sistema trabaja sobre las mismas estructuras. La eficiencia es de gran importancia para la satisfacción de un usuario en el manejo de un sistema de base de datos, aunque este no tiene por qué tener necesariamente conocimiento a detalle sobre el diseño físico, pero sí es indispensable pensar en que un usuario pueda acceder a cierta información deseada en un formato apropiado y en un tiempo que sea conveniente y aceptable. Y es que aquí es donde el tiempo va de la mano con la organización física, ya que depende de este. Un buen diseño físico de la base de datos almacenaría datos de forma que pueda recuperarse, actualizarse, manipularse, y todo esto en el mínimo tiempo posible. Entre los métodos de colección, o sea, de bases de datos que tendría el sistema, al menos para una base de datos jerárquica que se meta en una computadora, menos a nivel de hardware, podríamos hablar sobre el almacenamiento primario, que son la RAM, la caché, entre otras, que, o sea, agarra los datos rápidamente, o sea, los tiene cargados rápidamente en memoria y lo muestra rápidamente, pero que tiene una capacidad bastante limitada y es, eso sí, bastante volátil. O sea, información que no persiste. Esto, obviamente, si queremos llevarlo a cabo tan así, sería bastante caro de mantener. O sea, caro de fabricar. Sí. Tenemos el almacenamiento secundario, que son discos magnéticos, ópticos, CD-ROMs, cintas, discos duros, discos de estado sólido, que son persistentes, tienen una gran capacidad, es relativamente más barato que lo anterior, pero eso sí, es una extracción de información mucho más lenta. Generalmente este tipo de equipos suele llevar de los dos tipos de almacenamiento para un trabajo óptimo, tanto en el almacenamiento durante largos periodos de tiempo, como para su rápida asequión, o sea, para su rápido acceso en un predeterminado momento. A lo largo de la historia de la tecnología ha marcado las organizaciones posibles. Por ejemplo, en los 50 y 60 estaba la cinta magnética, los discos, ya en el 59. Teníamos ya el acceso secuencial, el acceso aleatorio, indexación, hazing y el lenguaje COBOL. También en los 60, un poco más adelante, las primeras versiones de DB, IDS y
IMS, así como técnicas de acceso de modelos jerárquicos, listas encadenadas y acceso secuencial indexado. Ya en los 60, 70, o sea, más que nada en los 70, el desarrollo de modelos jerárquicos y del concepto de base de datos pasó más a lo que sería trabajos del grupo Codasyl, diseño del modelo de DBTG, o sea, definición de independencia, seguridad, etc. Definición de lenguajes de bases de datos, los lenguajes de consulta básicamente. En el 75 se creó, o sea, la creación y trabajos del comité Spark DB ANSI y la arquitectura de bases de datos en 3 niveles. Y hasta los 80, pues, el desarrollo de sistemas de red y jerárquicos avanzados. El desarrollo del modelo relacional ocurrió de los años 70 a los 90. Desarrollo del modelo teórico, desarrollo de los primeros bases de datos relacionales, entre ellos obviamente IBM, MySQL, DB2, Proyecto Ingress, y ya luego se desarrolló de los grandes sistemas relacionales que son de 1980 al 2000, SQL comercial, desarrollo de generador de aplicaciones, sistemas distribuidos, estructuras, cliente-servidor, ya lenguajes visuales, modelo relacional orientado a objetos. Normalmente se buscaba de que fuera en un sistema de almacenamiento secundario por excelencia para este tipo de bases de datos en disco magnético, ya que era barato, relativamente rápido para la época, era persistible y era posible reescribirlo en caso de ser necesario. La organización de un disco magnético se podría ver como lo que son la pista, el sector y el cilindro. Una pista o track en inglés es básicamente la zona a la que accede el cabezal si este se queda fijo en una posición y el disco sigue girando. Si el cabezal se tratara de un lápiz, la pista sería la zona que el cabezal dibuja sobre el disco, que se trataría de una circunferencia. Hay que tener en cuenta que las pistas más cercanas al centro del disco son de menor tamaño al tener menor radio de circunferencia. Tenemos lo que sería el sector, que es una subdivisión de una pista o track en un disco magnético. Cada sector almacena una cantidad fija de datos, y el cilindro, que es un conjunto de pistas a las que el conjunto de cabezales puede acceder desde cierta posición. El cilindro está compuesto por un conjunto de sectores. A ver, también tenemos obviamente lo que vendría siendo organización lógica del disco magnético, que sería en bloques de disco o páginas. Los datos se almacenan en los bloques, en este caso, del disco, y pues recuperar los datos significaría básicamente buscar la pista en la cual se sitúa el bloque y situar el cabezal de la lectora del disco sobre ella, que te llevaría un tiempo de búsqueda.
girar el disco hasta encontrar el sector en el que se sitúa el bloque, la latencia, y transferir los datos a la memoria principal, la RAM, etc. El tiempo de transferencia. Tenemos obviamente otro tipo de tecnologías como el tipo RAID, pero esto vino después, que mejoraba los tiempos de búsqueda, latencia, transferencia. Utiliza varios discos para permitir acceso en paralelo al mismo fichero y es muy usada para base de datos, inclusive actualmente. Tenemos lo que son también ficheros, que es una unidad básica de almacenamiento en disco de base de la implementación de este tipo de base de datos y la secuencia de registros. Y el registro no es más que una colección de valores relacionados. Cada valor corresponde a un campo del registro. Tenemos tipos de registro de longitud fija, de longitud variable y de longitud variable con campos opcionales. Básicamente el registro de longitud fija es aquel registro cuya longitud se va a mantener de esa forma por los siglos de los siglos, amén. O sea, eso no vuelve a cambiar de tamaño, de longitud. Tenemos los tipos de registro de longitud variable, los cuales sí que cambian de longitud dependiendo de qué es lo que uno escriba dentro de los campos y lo que entienda obviamente el programa por separador. O sea, lo que ande antes de ese separador, pues se le puede seguir alargando. Y tenemos los de longitud variable con campos opcionales, que no son otra cosa que, ¿cómo decirlo? Lo mismo del anterior, o sea, que tenemos campos para rellenar que pueden variar su tamaño, pero hay ciertos campos que pueden ser rellenados o no a decisión de la persona que esté manejando la base de datos. Luego de eso tenemos en qué momento o dónde se podría implementar una base de datos relacional, o sea, la implementación de una base de datos relacional. Para esto vamos a empezar por definir qué es una base de datos relacional, el modelo relacional de base de datos, que es básicamente las relaciones de base de datos son asociaciones entre tablas que se crean utilizando sentencias de unión para recuperar datos. O sea, básicamente el concatenado de una tabla con la otra por ejemplo, un dato común, un ID, una identificación, lo que sea, que haga saber que este dato y aquel están relacionados. Para planificar una base de datos relacional se puede determinar la categoría de la información que necesitará la base de datos. Esto es básico. Determinar cómo se relacionan las tablas entre sí y conectar una tabla a la otra para indicar la relación entre ellas, entre otras. ¿Dónde se aplicaría una base de datos relacional? A ver, el uso de bases de datos relacionales es más común en las organizaciones que necesitan administrar grandes cantidades de datos estructurados, desde el seguimiento del inventario hasta el procesamiento de datos de transacciones y el registro de aplicaciones. Esto, claro está, se puede ver en otros lugares, en negocios incluso más pequeños o en negocios mucho menores, pero generalmente suelen ser
las grandes empresas las que necesitan este tipo de base de datos para seguir sus operaciones. Sin más nada que agregar, esto ha sido todo. Yo fui Alisque Rodríguez, espero que le guste. Espero que tenga unas muy buenas noches, días o tardes, dependiendo de cuando sea que vea este video. Y con esto me despido. Hasta luego.